verificando y reconociendo ciertas partes, ¿no? Empezando por lo que vendrían a ser las partes de la computadora, ¿no? ¿Cuáles son las partes que conforman, ¿no? Todo el equipo de una computadora? En este caso, las partes que nosotros podemos ver a simple vista, no la parte interna del CPU, sino lo que nosotros utilizamos y vemos. En este caso, tenemos lo que vendría a ser un teclado, el mouse, el monitor. Quizás si tenemos incorporado artefactos de audio, ¿no? Parlantes, micrófonos, cámaras web, ¿no? Y ya de forma completa el CPU, ¿sí? Que vendría a ser la parte más importante de una computadora porque el CPU es el que conforma prácticamente todo el funcionamiento, ¿sí? En el monitor simplemente vemos en pantalla los procesos que vamos a ir realizando. El mouse nos permite movilizarnos, desplazarnos por toda la parte del sistema y el teclado nos permite ingresar información. Sí, adicionalmente los otros artefactos que podamos tener, como parlantes, audífonos o micrófonos, no ya son adicionales para que uno pueda trabajar de una forma completa en todo lo que vendría a ser una computadora. Pero las partes de una computadora principalmente son lo que ustedes pueden ver a simple vista: monitor, teclado, mouse y el CPU. ¿Sí? Esas son las partes principales de lo que conforman una computadora en sí. ¿Sí? Entonces, de todo esto, sí, vamos a simplemente estudiar lo más importante, que es el CPU, ¿sí? La parte del CPU es lo que, en la parte en lo que nos vamos a enfocar. Ustedes no verifican monitores. Monitores no se reparan por el tema de ensamblado, ¿sí? Los monitores ya los repara algún técnico electrónico, ¿sí? Que se encargue de reparar todo tema de pantallas, ¿no? Los mismos que reparan las pantallas de los televisores, ¿no? Ellos mismos lo reparan. En su caso, no. En su caso es una parte más compleja, ¿sí? Es más avanzado que simplemente enfocarse en reparar partes o pequeños dispositivos dentro de una placa de un monitor o de un televisor, ¿sí? La parte del CPU es más extenso, ¿sí? Por lo tanto, necesita más detalle y un poco más de conocimiento para poder ingresar dentro del CPU y realizar los testeos que necesite para poder identificar el problema o saber la forma correcta de realizar un ensamblado desde cero. ¿Sí, chicos? Entonces, bueno, en este caso tenemos varios monitores, ¿no? Con los cuales se trabajaba desde un inicio, desde que surgieron una de las primeras computadoras, ¿no? Si han trabajado hace algunos años, quizás en el 2006, 2007, ¿no? Con computadoras que en este caso trabajaban con sistemas operativos de XP, ¿no? Han podido fácilmente encontrarse con estos tipos de monitores, ¿no? Que eran los más grandes, ¿no? Los cuadrados con toda esta parte en la parte posterior, ¿no? Que en sí ocupaban bastante espacio. Ya posteriormente, y trabajaban con una resolución bastante baja, ¿no? Que en este caso la resolución RGB, que era la conexión de el cable de video, ¿sí? Del cable de video VGA, era la mínima calidad gráfica que se tenía. Ya posteriormente fueron saliendo nuevos puertos de video y adicionando a eso también nuevos modelos de mayor calidad para lo que vendrían a ser monitores de computadoras, ¿no? Desde los monitores LEDs hasta, perdón, desde los monitores eh, LCD hasta los monitores LED que actualmente tenemos y por lo tanto manejan ya otro tipo de puertos, no solamente el puerto VGA, sino también puertos DVI o puertos HDMI, que son los dos últimos, son los que ofrecen mayor calidad gráfica. En el tema de la calidad gráfica se refiere a la nitidez de los textos, a la calidad gráfica que acepte de ciertos programas, los cuales trabajan con bastante calidad gráfica y procesamiento, que en este caso, para poderlos ejecutar de forma completa, se necesita una computadora de recursos intermedios para que no se haga lento el sistema y posteriormente no se puedan presentar problemas. ¿Sí? Ese tema de monitores es simplemente en dónde vamos a poder visualizar la información. ¿Sí? Puedes trabajar con cualquier monitor,
¿no? Un LED, un LCD, ¿no? Incluso uno de estos, pero ya si estás realizando trabajos en programas pesados, los cuales hacen renderización, sí se necesita un monitor LED, ¿sí? Ya que el tema de renderizado en estos monitores no lo soporta. Sí, chicos, entonces esto vendría a ser ya la parte de la pantalla donde podemos visualizar toda la información que uno va ingresando o va procesando en el tema de la computadora. Y ahora sí, viene la parte más importante, ¿sí? Las partes de una, perdón, las partes de una mainboard o una placa madre, ¿sí? El nombre original es mainboard, ¿no? Pero ustedes lo pueden reconocer fácilmente como placa madre. Ahora, de todas estas placas de computadora, hay varias, ¿sí? De varios modelos, de varios tipos, de distintas marcas, de distintas generaciones. Recuerden que actualmente nos encontramos en la novena generación, ¿sí? Nos encontramos en la novena generación que en sí es la que engloba a los componentes muy superiores a los de octava, séptima, quinta, segunda generación, los cuales trabajaban con dispositivos y componentes bastante eh, en un tema complicado con lo que vendrían a ser recursos, ¿sí? Componentes quizás como un procesador de generación 2 o generación 3, no se va a comparar con un procesador de esta generación, ya que el tema de procesamiento y núcleos de rendimiento ha mejorado bastante, ¿no? Incluso procesadores de esas épocas actualmente ya no se fabrican, ya no se utilizan en lo más mínimo, ¿no? Actualmente hay una cierta gama de procesadores que son los que actualmente se mantienen como los de mayor uso, los de mayor eficiencia y los de mayor rendimiento, ¿no? Que en este caso son de una marca en específica. Ya se los voy a comentar más adelante. Ahora, para esto, antes de empezar con lo que vendrían a ser las partes de una mainboard, ¿sí? O de una placa madre, eh, si nunca han realizado lo que es instalación de un sistema operativo o nunca han realizado quizás el mantenimiento de un equipo marca HP, eh, van a tener un inicio bastante complicado si es que el primer equipo que les toca en formatear quizás o en hacer mantenimiento o en realizar alguna instalación es HP, ¿sí? Porque son bastante tediosos trabajarlos, ¿sí? Ya les voy a comentar por qué son complicadas estas marcas HP. Sí, chicos, pero esa es la diferencia, una de las diferencias posibles. A ver, les voy a explicar las partes de la placa con una Intel, pero de segunda generación, porque esa placa tiene más componentes y luego los vamos a ir comparando con placas y partes de generaciones actuales. ¿Sí, chicos? Pero si desean comprarse una placa, consíganse esta. O una un poquito menos, ¿no? Eh, y si desean marca, ingresen a la placa de Gigabyte y van a encontrar bastantes placas. Gigabyte o Asus es la que yo les recomiendo si es que en algún momento ustedes piensan ensamblar una computadora desde cero para ustedes mismos, eh, pueden facilitarse de alguna de esas placas, Gigabyte o Asus. Ahora, acá hay un tema con el ensamblado que uno mismo quiere realizar, ¿no? En muchas ocasiones preguntan si sale más a cuenta comprar una computadora o ensamblarla uno mismo. Y esto en muchas cosas depende. Si tú vas a realizar la compra de tu computadora en una tienda, ¿no? Y ves que las características del CPU son lo más parecidas a lo que tú deseas, te puede salir más cómodo hacer la compra en tienda, ¿sí? Pero si tú necesariamente quieres que el CPU tenga características específicas porque sabes que lo vas a necesitar y sabes que necesitas una buena máquina y no lo encuentras en tienda y lo que quizás te proponen se asemeja muy poco a lo que tú deseas, te conviene ensamblarlo. Ahora con el tema del precio, ensamblar una computadora
con partes eh, propias o con ciertas características de un nivel medio, te sale un poquito más costoso, ¿sí? Porque el tema de las partes, tú los vas a comprar a un cierto precio, ¿sí? Y si son partes, componentes que tú sabes que son de un nivel medio, medio alto, ¿no? De generaciones más o menos de octava, novena, necesariamente sí o sí van a tener un cierto precio que va a ser elevado y por lo tanto, al comprar quizás tarjetas de video, quizás, ¿no? Para que le puedas incorporar memorias RAM, la placa, el procesador, el cooler, el case, la fuente, ¿no? Solamente en CPU prácticamente uno invertiría lo que puede invertir en comprar una computadora completa en una tienda, ¿sí? O sea, el tema de los precios es no siempre ensamblar una computadora te sale más barato, pero lo que sí es que ensamblar tu propia computadora te va a permitir gozar de una mejor experiencia en cuanto al funcionamiento y te va a durar mucho más años que la computadora que posiblemente tú compras en tienda. ¿Por qué? Ojo, la computadora que a ustedes les vienen en tienda no siempre es con partes nuevas. No siempre es que esa computadora no la hayan utilizado nunca. Pasa en muchos casos que en algunas tiendas de cómputo, cualquier tienda, tiene lo que son quizás devoluciones de equipos. Estos equipos se recepcionan, se vuelven a empaquetar y se revenden. Uno va, compra la computadora y no sabe si es que realmente esa computadora nunca lo usaron, si lo regresaron, si ya ha tenido fallas, ¿no? O sea, no hay esa seguridad, quizás, ¿no? De que la computadora que te están vendiendo en tienda es 100% sellada, de que nunca se ha abierto, nunca nadie la ha usado, más que la persona que le hizo la instalación del sistema para que te la pueda vender, ¿sí? Porque toda computadora viene siempre con el disco en blanco, ¿sí? El disco duro siempre está en blanco. Cuando ya sale a la venta, le instalan el sistema y ya se lo entregan al cliente. Sí, eso pasa con las computadoras de escritorio. El tema de las laptops sí es muy diferente. Ya vienen con un sistema operativo preinstalado. Sí, pero uno corre ese riesgo cuando hace la compra o cuando hace la posible compra de una computadora en algún establecimiento, sí, o en alguna tienda que vende estos tipos de artefactos. Sí, chicos, por eso, el tema del ensamblado les conviene más, les va a costar más, sí, pero les conviene más y su computadora les va a durar más. ¿Sí? Porque saben qué es lo que contiene, qué partes le están incorporando y por lo tanto saben qué tanto va a rendir, ¿sí? No están con esa duda, con esa expectativa de saber si la computadora que estoy comprando me va a durar tantos años, me va a funcionar para esto, me va a rendir para esto, porque el vendedor a ustedes siempre les va a decir que sí, ¿no? Con tal de que realice la venta. Pero si ustedes ya tienen el conocimiento necesario y saben lo que debe llevar el CPU para que ustedes les cumpla y les rinda con lo que desean, ¿no? No se van a poder dejar engañar de estas personas que en sí tratan de venderles algo que en sí no les va a durar bastantes años, prácticamente van a salir perdiendo con esa compra, chicos. ¿Sí? Por eso esa parte es bien importante. ¿Sí? Con el tema de ensamblado o hacer la compra de una computadora completa. Sí, y eso es lo que bastantes tienen esa duda, ¿no? Si les sale más barato realizar la compra o ensamblarla uno mismo, ¿no? Por ejemplo, esta computadora de la cual yo trabajo, lo tengo trabajando ya algo de 8 años. Sí, esta computadora la tengo 8 años, con sus ajustes, reajustes, no componentes que se le han insertado adicionalmente, pero hasta el momento está trabajando, pero muy bien.
¿Sí, chicos? Ahora, entonces, con el tema de las partes de la placa, ¿sí? Estas vendrían a ser las partes de esta placa. Esta es una placa Intel, ¿sí? Esta es una placa Intel. Ahora, la principal, lo más básico de todo, es que ustedes poco a poco vayan reconociendo qué tipo de placa es, sin la necesidad de ver el nombre grabado en la placa, sin la necesidad de buscar el modelo, simplemente por el color, ¿sí? Las placas Intel son de este color, ¿sí? De un color verde. Las placas Asus, la mayoría, son de un color marrón claro. Las Gigabyte, ¿sí? Las estándar son azules. Las, las más actualizadas, ¿sí? Las que trabajan a modo turbo, son de color negro o marrón. Las placas PCC, que también eran de generaciones anteriores, son de color roja, ¿sí? Ya les voy a ir indicando qué colores van a tener estas placas para que los puedan anotar y los puedan tener registrado, ¿sí? En este caso les estoy mostrando esta placa porque es la placa que tiene la mayor cantidad de componentes internos dentro de su distribución. Y luego, posteriormente, conforme vayamos viendo otros modelos de placas, vamos a darnos cuenta de que algunos componentes ya no se encuentran. En algunos casos hubo una mejora. Está el mismo, está el mismo componente, pero ha tenido una... Entonces, esta placa, ¿no? Con esta placa vamos a ir revisando los componentes y para qué función cumple cada uno de ellos. Y luego los vamos a comparar con el resto de placas que van surgiendo, que van cambiando de modelos, para ir comparando qué componente sigue, qué componente cambió, ¿no? Cuál fue el beneficio del cambio y qué nos va a traer como facilidades o eh, para qué nos va a servir si es que vamos a poder insertar alguna tarjeta adicional para que mejore el rendimiento y el funcionamiento de la computadora. En el primer punto, tenemos lo que vendría a ser el primer componente, que es el conector de la fuente de alimentación, que en este caso, los conectores para la fuente de la placa vienen a ser dos. Uno que es un conector de 20 o 24 pines y el otro que es un conector de 4 pines. En este caso, los conectores para energizar a la placa madre son estos dos, los cuales van conectados directamente hacia la fuente, que es la que proporciona toda la energización dentro del CPU y esta posteriormente ya está conectada a una toma eléctrica. Estos conectores, su color en ocasiones varía, puede ser blanco, ¿sí? Hay otros que son blancos pero transparentes y hay otros que son de color negro, ¿sí? El tema del color no influye mucho, ¿sí? Pero el tema de la conexión es lo que más importa y con qué fuente también se esté trabajando. Hay fuentes genéricas, hay fuentes reales, una se diferencia de otra por el tema de rendimiento y energización, ¿sí? Pero los conectores específicamente para poder alimentar la placa de energía son estos que ven acá, ¿sí? En este caso, esta placa, ¿sí? Trabaja con este de 20 pines, ¿no? Pero adicionalmente las placas trabajan con uno de 20 y con uno de 4 pines, ¿sí? Estos son los conectores para la fuente de alimentación. En el segundo punto tenemos lo que vendría a ser el zócalo del microprocesador, ¿sí? En este caso, el zócalo es donde se va a insertar el microprocesador, sea de la versión que sea de la marca que sea, el cual va a controlar todos los procesos internos dentro de la placa, incluyendo a los componentes que se adhieran a través de cables o tarjetas e incluso las memorias RAM. ¿Sí? El procesador se encarga de administrar toda esta parte, de distribuir y asignar las tareas dentro ya del sistema para que pueda realizarse un mejor trabajo y desempeño del CPU. Ahora, el tema del zócalo, en este caso es un zócalo que ya no se utiliza. En este caso, este zócalo es solamente compatible para procesadores Pentium o los dual core, ¿sí? Que en este caso ya no se utilizan,
¿sí? Lo podemos diferenciar porque los sockets actuales, una de las principales diferencias es que los sockets actuales no tienen estos agujeritos. Este zócalo, ¿no? Si se dan cuenta, tiene unos pequeños agujeritos. ¿Para qué? Para que el procesador, que en este caso podría haber sido un Pentium o un Dual Core, tenían la característica de que estos procesadores se trabajaban con pines. ¿Sí? Estos pines, ¿no? Se insertaban en estos agujeritos y posteriormente ya el procesador quedaba completamente colocado y se podría trabajar, ¿no? Ahora, los zócalos que tenemos en estas placas ya vienen con esos pines, que en este caso son bien finos, y posteriormente uno simplemente inserta los procesadores planos, que pueden ser los Core, los AMD, ¿no? Incluso las versiones de los Razer. Sí, por eso, esa es una de las principales diferencias y ya la vamos a ir comparando, visualizando los zócalos de otras placas, ¿no? Esencialmente, la función del zócalo para el procesador es alojar el microprocesador para que haya una conexión entre el dispositivo y la placa y posteriormente ya el microprocesador cumpla la función de cerebro y administre todo lo que se conecta a la placa. Sí, chicos, esa es la función de esta pequeña parte de la placa. En el punto 3 encontramos lo que vendrían a ser, en este caso, el chipset, pero las placas trabajan con dos o un chipset. En este caso, acá está el primero y acá está el segundo. Ahora, este chipset es el que está acá, solo que este tiene en la parte superior sobre el chipset un pequeño ventilador. Este ventilador le va a ayudar a enfriarse en caso de que presente sobrecalentamiento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué solamente uno de ellos tiene el ventilador y no los dos? Porque en este caso, este es el que trabaja más y por lo tanto tiende a sufrir sobrecalentamientos. Es por eso que se le adiciona un pequeño ventilador. Ahora, estos chipset, ¿no? Se les asigna el nombre de chipset sur, chipset norte, ¿no? Y tienen funciones o están asignados a partes diferentes de la placa. Si se dan cuenta, este chipset está a la mitad. Normalmente siempre, si hay dos chipsets, siempre se ubican uno a la mitad de la placa y el otro a la siguiente mitad. ¿Para qué? Para que puedan administrar ciertos componentes. En este caso, este chipset administra toda esta parte. ¿Sí? Todo lo que vendrían a ser las ranuras de expansión, adicionando de esos puertos y estos integrados. ¿Sí? Son como unos mini procesadores de, que le van a permitir a la placa también administrar y controlar cierto nivel de procesamiento. Pero siempre van a depender del microprocesador que esté insertado en el zócalo. ¿Sí? En este caso, este chipset, ¿no? Vendría a ser el segundo al mando después del microprocesador. ¿Sí? El microprocesador es el cerebro, ¿no? El que manda en toda la placa. Este es el segundo al mando y el que tenemos acá simplemente procesa información. ¿Sí? Pero siempre van a encontrar dos chips de 2 a 1. Placas actuales solamente trabajan con uno. Ahora, no siempre el chipset ustedes lo van a encontrar de esta forma descubierta. Así sea un solo chipset que pueda tener la placa, siempre va a tener lo que es un ventilador o un disipador de calor. El disipador de calor es una cubierta de aluminio, ¿sí? A todas las cubiertas de aluminio dentro de la placa o dentro de los componentes se le llama disipador de calor, ¿sí? Ya que el aluminio ayuda a enfriar parte del sobrecalentamiento, ¿no? Pero como les comento, así sea un solo chipset, el cual tenga la placa, siempre va a contar con un pequeño ventilador o un disipador, el cual le va a permitir que no se sobrecaliente al máximo y pueda controlar su temperatura. ¿Sí? Si nosotros levantáramos este ventilador debajo, encontraríamos lo que es el chipset que va a ser muy similar a este. ¿Sí? Ese vendría a ser el punto 3. En el siguiente componente de la placa encontramos a lo que vendrían a ser los slots, ¿sí? Slot o ranuras para memoria RAM, ¿sí? En sí su nombre real es slot, ¿sí? Así que trabajémoslo así. Slot para la memoria RAM. La placa puede traer de 2, 4, 6, 8 slots dependiendo del modelo y la generación y hasta cuánto soporte la placa.
En las características de la placa nosotros podemos visualizar quizás de que la placa sea expandible hasta 32, 64, 128. ¿Sí? Esto implica que la placa, al ser expandible hasta esa capacidad, va a soportar que yo le coloque al máximo toda esta capacidad de memoria RAM. Supongamos, si mi placa es expandible hasta 16 gigas de RAM, entonces yo puedo adicionarle 16 gigas de RAM y que la placa pueda administrar toda esa capacidad sin ningún problema. ¿Sí? A eso se refieren sus características cuando les indica de que la placa es expandible. Sí, en este caso los slots no han cambiado mucho, siguen teniendo esta forma y estos seguros que ustedes pueden ver a los costados, estos seguros sirven para que la memoria RAM quede fija y no se pueda zafar con algún movimiento brusco dentro del CPU, ¿no? En estos casos de que desplacemos el CPU, la memoria no se pueda retirar tan fácilmente. En el quinto punto encontramos, en el quinto y sexto punto, ¿sí? Son conectores IDE, sino que se diferencia para qué dispositivo se va a conectar. Ahora, estos conectores ya no se utilizan. El conector IDE más grandecito que ven acá, en esta zona, ¿sí? Tiene un cambio radical y el puerto cambia. Estos conectores IDE, ¿no? Son específicamente para discos duros o lectoras, lectoras de DVD o CD. ¿Sí? Y este más pequeñito es el conector IDE, pero para la disquetera que actualmente ya no utilizamos hace varios años, ¿sí? En este caso la disquetera nos utiliza desde el 2007 más o menos, ¿sí? No, ¿qué les estoy diciendo? Desde el 2008 para arriba ya no se utiliza la disquetera. ¿No? Y por lo tanto, eh, el puerto dejó de existir, ¿no? Ya que no hay un componente a cual conectarlo. De igual manera, los conectores IDE para los discos duros o lectoras, ¿no? Como aún se siguen utilizando lectoras y discos duros, ¿no? El puerto tiene un cambio, ¿sí? Ya no es tan grande y ya no es a base de pines, sino que ahora es mucho más fino y trabaja con otro cierto cable y de por sí ya tiene otro nombre, ¿sí? Pero estos son los puertos o los conectores IDE para la disquetera, para los discos y para la lectora. Lo siguiente que podemos encontrar, bueno, es el otro chipset y el integrado de la BIOS. En este caso, en este tipo de placas, se diferenciaba fácilmente porque venía enmarcado, ¿sí? El integrado es este negrito que ven acá, lo que está dentro de la parte marrón. Esto simplemente es la carcasa o lo que lo encierra. El integrado de la BIOS es este. Toda placa tiene su propio sistema, ¿no? El sistema operativo que va en el disco puede ser el sistema de Windows o alguno otro que nosotros ya podamos utilizar y podamos realizar las tareas que necesitamos. Pero la misma placa también tiene un sistema interno el cual controla y administra todas estas características. Puertos integrados, ranuras, conectores, eh, la parte del procesador, chipset, ¿no? Todo eso lo administra o se ve reflejado en el sistema interno de la placa madre, que en este caso recibe como nombre Setup o BIOS. ¿Sí? Cualquiera de los dos lleva de por sí el nombre del sistema de la placa madre. Cuando ingresamos a la BIOS, podemos ver todas las características de la computadora, ya que a la placa se conectan todos los dispositivos, procesador, tarjetas, discos, memorias, ¿sí? Y desde el sistema de la placa podemos administrar y visualizar todo ello. Si alguno, supongamos, si el disco tiene mala conexión o el cable quizás se dañó, al ingresar a la BIOS no va a figurar. Y eso nos indica que no hay una conexión entre el disco duro y la placa madre. De esa manera también podemos ir descartando ciertos errores, ¿no? De que quizás porque la computadora no reconoce el disco duro,
¿no? Puede ser que quizás el disco duro esté averiado o simplemente sea que el cable esté fallando, ¿no? Para eso simplemente ustedes realizan el cambio de cable y vuelven a probar, ¿no? Pero en sí la BIOS es donde se administra toda esta parte. Incluso cuando traten de realizar la instalación de un sistema operativo, se tiene que ingresar a la BIOS para hacer una cierta configuración y recién proceder con la instalación del sistema, ¿sí? Esa es la función de la BIOS. En el punto 9 encontramos lo que vendría a ser la batería o pila, ¿sí? Que en este caso ya está insertada y la parte negra que ustedes pueden visualizar es la base para la pila, ¿sí? En este caso la pila cumple la función, una, quizás de resetear también la BIOS, si en caso yo le coloqué contraseña por seguridad a la BIOS y no recuerdo cuál es, la pila me puede ayudar a resetearla. De igual manera la pila controla los formatos de fecha y hora. Si por ejemplo ocurren algunos problemas de que yo enciendo mi computadora y se me está mostrando en continuas ocasiones de que la hora y la fecha está desactualizada, se debe principalmente a que la pila se está desgastando. ¿Sí? La pila no es eterna, también tiene su tiempo de duración, pero en este caso dura bastantes años, ¿sí? Dura de 5 a 6 años sin ningún inconveniente. Y posteriormente ya si comienzan a presentar este problema de desactualización de fecha y hora cuando ustedes encienden la computadora, no se debe específicamente a este pequeño dispositivo de la pila en la base de la placa madre. Lo siguiente que encontramos en el punto 10 y 11, a todo esto en conjunto se les llama ranuras de expansión. ¿Sí? ¿Por qué ranuras de expansión? Porque permiten instalar tarjetas adicionales, las cuales van a mejorar el rendimiento de la computadora, ¿sí? Por eso se les llama ranuras de expansión. Las ranuras de color crema son las ranuras PCI, que en este caso cumplen la función para insertar tarjetas de video, tarjetas de red, tarjetas de Ethernet, tarjetas de audio, ¿sí? Cualquier tipo de tarjeta que pueda ser compatible con este puerto PCI. Este puerto PCI de igual manera sufre un cambio y actualmente ya no lo tenemos, sino que manejamos un puerto de una generación mucho más actual y el puerto o la ranura AGP, ¿sí? Es esta de color marrón que actualmente de igual manera ya no se utiliza, pero también servía para insertar específicamente tarjetas de video. ¿Sí? Trabajaban mejor en esta ranura que en las PCI. ¿Sí? En este caso, esta placa tiene 6 puertos PCI, fíjense, la cual le permite instalar 6 distintos tipos de tarjetas, ¿no? En este caso, puede ser que el insert de tarjetas de video, si en algún momento el integrado VGA de esta zona falla, ¿no? Ya no puedo tener conexión o ya no puedo visualizar absolutamente nada en pantalla, si es que ese conector VGA falla. ¿Cómo soluciono ese problema? ¿No? Si mi placa solamente tiene un puerto, tengo que facilitarme o adquirir una tarjeta de video con la cual venga ese puerto que necesito y desde ahí conectar el cable hacia el monitor para yo poder visualizar nuevamente pantalla y que pueda realizar mis trabajos que comúnmente realizo, ¿sí? Pero a todo esto se le llama ranuras de expansión y esa es la función que cumplen, ¿sí? Realizar la conexión de tarjetas externas en la placa, ¿sí? Y a través del conector unirlas y que puedan trabajar en conjunto como si esas tarjetas externas fueran partes ya internas de la placa madre. Y la última parte, que vendría a ser todo lo que está acá, lo cual conlleva conectores USB, puertos de red, integrados de video, eh, puertos de audio, ¿sí? A toda esta parte que ustedes pueden visualizarla por la parte de atrás del CPU, se le llama integrados, ¿sí? Todo esto son los integrados de la placa. ¿Sí, chicos?
Y esas son las partes de esta placa. Estos pequeños dispositivos que ven acá son condensadores, pero esa parte en el tema de reconocimiento de partes de ensamblaje no se ve. ¿Por qué? Porque esos son dispositivos para trabajarlos en electrónica, ¿sí? Cuando alguno de ellos necesite algún cambio, ¿sí? Pero no es muy común que se realice el cambio de un condensador. Estos son condensadores, ¿sí? No es muy común que se realice el cambio de un condensador en una placa, ya que eh, el tema del soldado por la parte base, ¿sí? Por la parte baja, como los pines son demasiado pequeñitos, ¿no? Les va a ser bastante complicado realizarlo si es que no tienen bastante conocimiento en tema de soldaduras o algunos implementos que les permita realizar eso. ¿Sí? Por eso que en el tema de ensamblado solamente se reconocen las partes que hacen la conexión y hacen el proceso y el funcionamiento de la mainboard. Esta placa tiene 3 slots. Aquí en la base, bueno, en la imagen no lo podemos visualizar, pero en la base, en la parte superior o al costadito de cada slot, siempre va a venir un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo de los slots que se tengan. ¿Sí? El número 1 es el principal de todos. Si van a trabajar con memorias de distinta capacidad, 4, 8 y 16, les recomiendo que la capacidad más grande la coloquen en el slot número 1, ya que la jerarquía comienza desde ese número. Ok. ¿Sí? Así vayan colocándolas. En el 1, por ejemplo, si tengo una memoria de 16, la coloco en el slot 1. Si tengo una de 8, en el 2. Si tengo una de 4, en el 3. Si tengo otra de 4, y ahí sí las continúo, ¿no? Pero si tienen una memoria de mayor tamaño que otras, les recomiendo que la coloquen en el slot 1, para que por tema de jerarquía la reconozca esta como principal y el resto se le vaya adicionando y se sume, ¿sí? Sin ningún inconveniente, toda la capacidad total en el sistema. En el escritorio, por ejemplo, en este momento ustedes están trabajando en una computadora, ¿no? ¿Cómo chequean qué procesador tienen, cuánto de memoria tienen, eh, qué placa tengan, ¿sí? O si están en una laptop, qué modelo de laptop es? Fácilmente. A ver, van a ingresar a la siguiente. Van a presionar en sus computadoras las teclas Windows más R. ¿Sí? Y a ver, les voy a compartir mi pantalla completa para que lo puedan visualizar. Ahí está. Presionan Windows más R y les va a aparecer esta ventanita de ejecutar. ¿Sí? Ahí la tienen. Acá van a escribir lo siguiente. DX y A. Así. DX, DI, AG. ¿Sí? De esa manera. Si es la primera vez que ingresan con esta dirección, les va a aparecer un mensaje, ustedes simplemente le dan en sí. En mi caso, yo al darle a aceptar, como ya lo he tenido abierta varias veces, no va a aparecer ningún mensaje, simplemente me va a mostrar la información. ¿Sí? Entonces le doy a aceptar. Y aquí me muestra la información de la parte, no de todo, pero de lo principal, de los componentes de mi CPU. ¿Sí? Por ejemplo, acá me indican fecha y hora actuales, ¿no? Martes 4 de agosto de 2020. La hora, las 21:30, que son las 9:30. Nombre del equipo, en el caso de ustedes lo pueden tener con cualquier nombre. En mi caso está como System. Sistema operativo, tengo o estoy trabajando con Windows 10 Pro, 64 bits. El idioma, por defecto es español. El fabricante del sistema, que en este caso, si es una computadora de escritorio, no les va a aparecer acá el modelo de la placa, modelo y marca. En este caso, el fabricante del sistema
o la placa con la cual yo estoy trabajando es una gigabyte. El modelo, bueno, acá no me lo muestra, ¿sí? Estos son solamente datos aleatorios, ¿sí? Acá en este caso les podría aparecer quizás a ustedes la serie, ¿no? La BIOS es una F1, que en este caso es la versión. El procesador con el cual estoy trabajando es un Intel Core i3 de tercera generación, ¿no? Con una velocidad de 3.4 GHz. La memoria RAM, sí, aquí lo pueden visualizar, ¿no? Si en caso han hecho el ensamblaje de una computadora y les trajeron las memorias RAM selladas y no les indicaron de cuánto es la capacidad, simplemente ustedes ensamblan todo, instalan su sistema operativo y ya cuando estén dentro pueden ejecutar esta dirección de XDIAG y pueden visualizar de cuánto es la memoria total. Sí, chicos, de esa forma pueden ver cierta información del sistema de su CPU, ¿no? Que en sí acá les muestra lo más importante, ¿sí? Que es procesador, memoria y sistema operativo que estén utilizando, ¿sí? Las tres cosas más importantes que necesitan para saber qué le van a instalar o qué tipo de rendimiento va a tener su computadora. Sí, chicos, y de esa manera pueden ver los recursos sin ningún inconveniente. Esta es una placa MSI. Ahora, la placa que acabamos de revisar es una placa Intel, ¿sí? Su color es verde. La vamos a poner en jerarquía de acuerdo a cómo surgieron. La placa Soyo es una placa muy antigua. Su color era dorado. La PC Chip también es de la misma temporada que la Intel de primera generación. Su color era rojo. La PC Chip y las Intel de los años 2006, 2007, 2008 trabajaban con procesadores Pentium y procesadores Dual Core. Las Intel hasta el momento, hay alguna que otra placa Intel, pero en sí como marca general no existe. Solamente se utiliza como incorporación para otras marcas, ¿no? Por ejemplo, Gigabyte trabaja con Intel y solamente admite procesadores Intel, ¿no? Asus trabaja con Intel y solamente admite procesadores Intel, ¿no? Pero son una que otra placa dependiendo de la versión y modelo, ¿no? Hay otras placas Asus también que admiten Razer, Intel, ¿no? O sea, Intel como marca en general de placa ya no se tiene. Sí, entonces acá tenemos también lo que vendría a ser la, la placa Gigabyte, la estándar, la más básica, es de color celeste. También tenemos la MSI, que es de color amarillo. Tenemos la Asus, que es de color marrón. Sí, es un marrón claro. Y luego acá tenemos la placa Gamer, que es de color negra. Ahora, con el tema de las placas Gamer, por así decirlo, la original, la que no surge o la que no tiene mezcla con otras marcas, es negro puro. Y es un color negro bastante fuerte. Y ya adicionalmente, Gamer o Gaming, ¿sí? Se mezcla con estas marcas. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos Gigabyte Gamer, está de igual manera, ¿no? Pero son mezclas, ¿sí? Como vieron que esta plaquita tiene bastante aceptación, ¿no? Por el tema de que tiene mejor rendimiento y soporta más en tanto a lo que vendría a ser procesamiento e intercambio de información. Las otras marcas decidieron unirse y por lo tanto lanzar una nueva o unos nuevos modelos de placas con estas características. Estas por defecto tienen algunas mezclas.
en el color. Pueden ser negras o una mezcla entre el color base y el color original de la placa. ¿Sí? Negro con celeste, negro con rojo, negro con amarillo, ¿sí? Negro y el logo rojo, ¿sí? Mayor que todo van entre esos colores, negro, rojo y amarillo. ¿Sí? Le vamos a colocar. ¿Sí? Y ya tienen por conocimiento que pueden mostrar también alguno de esos colores. Sí, chicos, esas son las placas que más se utilizan. ¿Sí? Estas tres son de primera generación. Estas son las que actualmente tenemos, ¿no? La más común es esta, la Gigabyte, es la que más se utiliza. Eh, entre precio, la Gigabyte y la Asus no manejan mucha diferencia, ahí están los precios. La MSI sí es un poco más cara, las placas gamer también son mucho más caras, y ni qué decirles de las mezclas, ¿no? También son placas bastante caras. Les digo bastante caras porque el tema de una placa básica es un precio accesible, ¿no? 150 soles, 190, ¿no? Es un precio accesible. El tema de estas se en los 500 soles, ¿sí? Y sí son un poquito caras de acuerdo a lo que vendría a ser el precio de una placa básica que uno puede instalar en su computadora, ¿no? Para que la pueda trabajar. Chicos, entonces, de esa manera ustedes pueden diferenciar de forma básica el tipo o qué modelo de placa es, de acuerdo a su color simplemente. Ya si no se acuerdan del color, ya recién proceden a verificar el nombre ya grabado en la parte de la placa. Sí, chicos, pero con esto deberían iniciar. Y esto sí deberían de saberse. Esta es una placa Gaming MSI, ¿sí? Es una mezcla. Nos damos cuenta, acá está la marca, MSI, ¿no? Y acá vemos bastante diferencia entre lo que vendrían a ser esta placa, ¿no? En sí la diferencia es simplemente a primera vista. Primero por el zócalo, ¿sí? El zócalo del procesador, si nos damos cuenta, este zócalo la base es de plástico y no tiene ninguna cubierta en la parte superior. Este zócalo es de metal, ¿sí? Y adicionalmente tiene una pequeña cubierta que en sí es todo el contorno para poder sujetar de una manera más correcta al microprocesador. Y es un zócalo de una versión actual y en este caso están diseñados para soportar procesadores AMD o procesadores Intel. ¿Sí? Luego tenemos también otra diferencia en lo que vendrían a ser estos integrados. ¿Sí? Acá tenemos lo que vendrían a ser unos puertos que cambian o evolucionan. En este caso acá trabajamos con las ranuras de expansión PCI y acá ya tenemos lo que vendrían a ser las ranuras PCI Express. ¿Sí? Estas que pueden ver acá, acá tenemos dos de tamaño normal y una pequeñita acá y la otra pequeñita acá. Estas ranuras PCI tienen una cierta velocidad en bus de transmisión de datos desde la tarjeta que se inserta hacia la placa. ¿Sí? En este caso, el bus, el bus de transmisión de datos de las ranuras PCI Express es el doble que las ranuras PCI. ¿Sí? Y por lo tanto, el tema de conexión o conectividad entre la tarjeta que se inserte en esta ranura y la placa se va a administrar de una forma mucho mejor. ¿Sí? Se va a administrar de una manera mucho mejor sin ningún inconveniente. ¿Sí? Y estas ranuras PCI Express trabajan o se adaptan de una manera mucho mejor para poder trabajar con tarjetas de video. De igual manera,
las ranuras PCI Express más pequeñitas, actualmente las podemos utilizar quizás para tarjetas de red inalámbrica o para tarjetas de audio. ¿Sí? Tarjetas de Ethernet quizás, no, pero normalmente las tarjetas de Ethernet tienen una ranura o una entrada más amplia y necesariamente tendríamos que insertarlas en unas PCI Express, ¿no? Pero la versión actual que surge, el cambio que surge entre la PCI que teníamos en generaciones 1 y 2 en estos tipos de placas Intel, ¿no? De igual manera, evoluciona en este tipo de placas, no solamente en estas que son gamer, sino también en placas básicas Gigabyte, MSI o Asus, que trabajan con ranuras PC, perdón, claro, con ranuras PCI Express. Sí, chicos, esa es una de las primeras evoluciones en cuanto a las ranuras de expansión. Y la ranura AGP, ¿no? Ya no existe en este tipo de placas, ni en las placas básicas que te pueden detener las Gigabyte, las Asus o las MSI. Otra diferencia que también podemos visualizar en este caso, ¿sí? Son estos dos contenedores que vemos acá, ¿sí? Fíjense, estas dos partes, ¿no? ¿Sí? Estos dos contenedores que ustedes ven acá, ¿sí? Son un sistema de enfriamiento. ¿Sí? Estos dos contenedores que ven acá son un sistema de enfriamiento, el cual funciona a base de sensores, ¿sí? Acá tenemos sensores de calor. Estos sensores de calor trabajan directamente conectados a lo que vendría a ser el zócalo del microprocesador. Si este zócalo comienza a presentar sobrecalentamiento y estos sensores se activan, lo que van a realizar es que estos sistemas de enfriamiento se activen y por lo tanto realicen ya el enfriamiento del procesador que uno tenga insertado en esta zona. ¿Sí? Son un tipo de enfriamiento avanzado. ¿Sí? No, no es tan bueno como los enfriamientos líquidos que uno le puede insertar a la computadora, pero de igual manera son un sistema de enfriamiento aceptable y que surgió con ese tipo de placas. ¿No? Con este tipo de placas que fue una de las primeras que lanzaron un sistema de enfriamiento ya incorporado en la misma placa, ¿sí? Sin la necesidad de insertarle algún otro dispositivo adicional.